En este video aplicaremos la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales, así como todo lo que hemos aprendido de las matrices invertibles, para presentar la regla de Cramer, la cual nos permite encontrar la solución de un sistema lineal cuadrado. También veremos una fórmula para calcular la inversa de una matriz por medio del determinante y usando el concepto de cofactor. Finalmente, utilizaremos los determinantes para calcular área de paralelogramos y volumen de paralelepípedos. Comencemos con la regla de Cramer. Para ella vamos a establecer las siguientes consideraciones. La primera es sea A una matriz de n por n, es decir, una matriz cuadrada, y B un vector de Rn. Fíjense que estamos diciendo que A es cuadrada y es de n por n. Entonces, las n columnas de la matriz A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, todas sus columnas también son vectores de Rn. ¿Estamos? Ahora vamos a detallar la siguiente matriz con la siguiente notación. A la matriz A sub i en B, lo escribimos así, la misma A que la matriz original, con un subíndice y entre paréntesis B, y lo leemos A sub i en B. Bueno, esta matriz va a ser una matriz que va a contener exactamente las mismas columnas de A en el mismo orden, excepto que la iésima columna de A, es decir, esta iésima columna, la vamos a reemplazar por el vector B. Bien, de manera que A sub i en B es la matriz en la que la iésima columna de A fue reemplazada por el vector B. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces nosotros, si esta matriz es invertible, entonces la ecuación matricial A por X igual B siempre va a ser consistente y va a tener siempre una única solución. Y eso lo establece en el siguiente teorema, se establece la manera en que vamos a poder determinar la única solución de esa ecuación matricial, detallando cómo van a ser cada una de las entradas de ese vector solución. Teorema. Sea A una matriz invertible de n por n. Para cualquier b de Rn, la única solución x de la ecuación matricial A por X igual B tiene entradas dadas por X sub i, es decir, la iésima entrada de ese vector solución se define como un cociente de dos determinantes, que van a ser dos números. En el numerador aparece el determinante de la matriz, en la cual la iésima columna de esa matriz de coeficientes fue reemplazada por el vector B de los términos independientes. Y en el denominador, pues colocamos justamente el determinante de la matriz A, que como acá se afirma es invertible, entonces ese determinante siempre va a ser diferente de 0. Y simplemente reemplazando en la medida, así cuando la i vale 1, significa que en la matriz de los coeficientes la primera columna de A fue reemplazada por el vector de los términos independientes. Que se calculan esos determinantes y así obtenemos la primera entrada de ese vector de solución. Cuando i vale 2, nos daría la segunda entrada de ese vector de solución, que sería determinante de la matriz en la que la segunda columna de la matriz de coeficientes fue reemplazada por el vector de los términos independientes. Bueno, y así sucesivamente hasta que i es igual a n.
veamos el uso de la regla de Cramer a través del siguiente ejemplo. El sistema, en este caso, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y para ello vamos a identificar quién es nuestra matriz de coeficientes y quién sería el vector de los términos independientes. A partir de identificar quién es la matriz A y el vector de los términos independientes, vamos a determinar las matrices A sub I en B. En este caso, la A sub 1 en B no es otra cosa que reemplazar en esta matriz de los coeficientes la primera columna de esa matriz de coeficientes. Ahora la reemplazamos por los términos, por el vector de los términos independientes. Y la matriz A sub 2 en B, lo que se hace es que la segunda columna de A, ahora en la segunda columna de A, se va a reemplazar por el vector B, que es el que contiene los términos independientes. Bien, calculamos entonces el determinante de la matriz A. 3 por 4 es 12, menos 5 por menos 2, esto nos estaría dando menos 10, el resultado final es 2. Y como el determinante es diferente de 0, la matriz va a ser invertible y además, entonces, este sistema va a tener una única solución. Para ello, para obtener la entrada x1 del vector solución, simplemente establecemos el cociente entre el determinante de A sub 1 en B sobre el determinante de A. Teniendo en cuenta que el determinante de A sub 1 en B acá simplemente sería 6 por 4, que sería 24, menos 8 por menos 2, que sería menos 16. Con el menos de la fórmula sería más 16. 24 más 16, eso nos estaría dando 40, y 40 entre 2 es 20. Es decir que la primera entrada del vector solución sería 20. Y la segunda entrada sería dividir el determinante de A sub 2 en B sobre el determinante de la matriz de coeficientes. En este caso, este determinante sería 3 por 8 sería 24, menos 6 por menos 5. Esto nos estaría dando menos 30, pero con el menos de la fórmula sería más 30. Y 24 más 30, eso sería 54, y 54 entre 2 sería 27. Así que el vector solución sería 20, 27. La regla de Cramer conduce fácilmente a una fórmula general para la inversa de una matriz A de n por n. No vamos a realizar acá la deducción detallada de cómo es que se obtiene esta fórmula, sino más bien directamente explicar a partir de escribir esa fórmula cómo es que se debe utilizar. Bien, acá la primera consideración es que la matriz A se supone que es invertible. Y si es invertible, es decir, existe su inversa, eso significa que el determinante de la matriz A va a ser un número diferente de 0. La fórmula plantea lo siguiente: A a la menos 1 es igual a 1 sobre el determinante de A. Esto es un número que está bien definido, ya que como la matriz es invertible, su determinante es diferente de 0. Entonces, este número está bien definido. Y este número está multiplicando a una cierta matriz. En realidad, está multiplicando a la transpuesta de una cierta matriz C. Esa matriz C no es otra que la llamada matriz de cofactores de A. Pero recuerden cómo era que se definían los cofactores. Los cofactores son números, pero esos números, vamos a recordar, se definen de la siguiente manera: el cofactor C sub IJ
va a ser igual al determinante de la submatriz de la matriz original, en la cual se suprime la yésima fila y la jésima columna. Cuando se suprime una fila y una columna, ahora esa submatriz va a tener un tamaño menor que la matriz original. La matriz original es de n por n, pero al suprimir una fila y una columna, ahora esta submatriz va a ser de n-1 por n-1. A esa submatriz se le calcula el determinante, y a ese determinante le podemos cambiar el signo o no en dependencia de si i más 1 es un número par o un número impar. En el caso de que i más 1 sea un número par, ese número c sub ij, es decir, ese cofactor, va a coincidir con el determinante de la submatriz a sub ij. En el caso de que la suma de i más j sea un número impar, entonces ese cofactor c sub ij va a ser el opuesto del determinante de la submatriz a sub ij. Bien, pero una vez que nosotros calculamos cada uno de los cofactores, como la matriz tiene n por n elementos, cada uno de esos elementos, cada uno de esos números, uno lo calcula utilizando esta fórmula. Pero en la fórmula que está planteada, aquí lo que aparece es la transpuesta de esa matriz de los cofactores. Y es por eso que se define justamente a la transpuesta de la matriz de los cofactores, es lo que define la llamada matriz adjunta de la matriz A. La adjunta de la matriz A no es otra que la transpuesta de la matriz de los cofactores. De esa manera quedaría la fórmula como que la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A por su adjunta. Apliquemos el cálculo de la inversa de una matriz mediante este método de los cofactores. Bien, vamos a calcular cada uno de estos cofactores, vamos a irlo desarrollando por fila. El C sub 1, 1, como la suma de esos subíndices 1 más 1 es 2, es un número par, significa que el signo de ese primer cofactor va a ser positivo, sería más el determinante de la submatriz que se obtiene cuando usted elimina la primera fila y primera columna. La submatriz que queda ahí sería menos 1, 1, 4, menos 2. Y este determinante sería menos 2. Después, el determinante C sub 1, 2. En este caso, como 1 más 2 es 3, es un número impar, entonces tenemos que colocar el signo negativo, menos. Menos el determinante de la submatriz que se obtiene cuando usted elimina la primera fila y segunda columna. La submatriz resultante es 1, 1 en la primera fila y 1 menos 2 en la segunda fila. Cuando calculamos este determinante y lo multiplicamos por menos 1, el resultado en este caso es 3. Para el cofactor C sub 1, 3, como la suma es un número par, 1 más 3 es 4, se coloca el signo más, y esta submatriz de orden 2 se obtiene cuando usted suprime la primera fila y la tercera columna. La submatriz sería 1 menos 1 y 4, 1. Cuando se calcula el determinante de dicha submatriz, el resultado nos daría 5. De manera similar, usted puede verificar que el cofactor C sub 2, 1 es 14, que el cofactor C sub 2, 2 es menos 7, que el cofactor C sub 2, 3 es menos 7 también, que el cofactor C sub 3, 1 es 4, que el cofactor C sub 3, 2 es 1 y el cofactor C sub 3, 3 es menos 3. Acá lo estamos escribiendo por filas. Para escribir la adjunta, lo que tenemos es que transponer la matriz. Es decir, la primera fila se transforma en la primera columna de la adjunta, la segunda fila se transforma en la segunda columna de la adjunta
y la tercera fila se transforma en la tercera columna de la matriz adjunta. Entonces, realizando la transposición de la matriz de los coeficientes, acá escribimos la matriz adjunta. Bien, deberíamos ahora calcular el determinante de A para que el recíproco de ese determinante de A lo multipliquemos por la adjunta para encontrar en definitiva la matriz inversa. Pero vamos a utilizar otra vía que nos va a servir de comprobación o para buscar otro camino alternativo para el cálculo de dicho determinante. Para ello vamos a ubicarnos en la fórmula que habíamos planteado, que decía que la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Pero si acá multiplicamos en ambos miembros por la matriz A por la derecha, en ambos miembros, bien, se multiplicó por A en ambos miembros por la derecha. Vamos a observar que acá en este miembro izquierdo, A a la menos 1 por A, eso nos va a producir la matriz identidad. Y este número que aparece acá, determinante de A, que aparece en el denominador, lo podemos colocar en el miembro derecho multiplicando a esa matriz identidad. Bien, entonces nos quedaría acá el determinante de A que multiplica la matriz identidad va a ser igual al producto de la adjunta de A por A. ¿Ven? Así que a partir de acá nosotros pudiéramos llegar a esta deducción. El determinante de A, que es un número, por la matriz identidad va a ser igual al producto de la adjunta de A por A. Recuerden que la matriz identidad es una matriz diagonal, donde todos los elementos de la diagonal principal justamente son iguales a 1. Y el determinante de A, que es un número diferente de 0, ya que se supone que debe existir la matriz inversa, debiera darnos justamente un número diferente de 0. Bien, pero es como para tener en cuenta ese detalle. Entonces lo que vamos a hacer acá es multiplicar la adjunta de A, la vamos a multiplicar por la matriz A. Bien, y cuando efectuamos ese producto, la cual le vamos a pedir que ustedes verifiquen, el resultado nos estaría dando esta matriz diagonal, donde los elementos que aparecen en la diagonal principal es el número 14. Podemos acá factorizar el 14 y el 14 entonces ahora estaría multiplicando a esta matriz identidad. Es decir, esto es igual a 14 por la matriz identidad. Entonces, fíjense que aquí lo que tenemos es determinante de A por la matriz identidad es igual al producto de la adjunta por la propia matriz. Entonces, este 14i, si 14 veces 14 por la matriz identidad, me está diciendo que es igual al producto de la adjunta de A por A. Luego este 14 necesariamente tiene que ser el determinante de la matriz A. Esto es otra forma en la que usted puede verificar que el determinante daría exactamente 14. O en este caso, otra manera, otro camino en la cual usted pudiera calcular el determinante. Fíjense, miren bien el recorrido, lo obtuvimos a partir de la propia fórmula dada para el cálculo de la inversa de la matriz. Vamos a pasar ahora a describir cómo es posible calcular el área de un paralelogramo haciendo uso de los determinantes. Para ello vamos a considerar que tenemos en el plano dos vectores, el vector U, cuyas entradas o componentes serían U
A, B, y el vector B, cuyas entradas o componentes serían C, D. Bien, con esos dos vectores nosotros podemos construir un paralelogramo. ¿Bien? Y ese paralelogramo, sus vértices los vamos a anotar con O, A, B, C. Recuerden que un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene los dos pares de lados paralelos. Y esos pares de lados que son paralelos también tienen igual longitud. Para calcular el área de este paralelogramo, usted lo que tiene que hacer es multiplicar la longitud de uno de los lados, que sería la base, por la altura correspondiente a esa base. Así que el producto de la base por la altura nos daría el área del paralelogramo. Nosotros vamos a hacer esa deducción de la siguiente manera. Pudiéramos plantear que el área del paralelogramo es el producto de la base, y la base la podemos interpretar como el módulo de este vector U por la altura, y la altura la podemos interpretar como que es la distancia que hay desde este punto C, que es uno de los vértices del paralelogramo, hacia la recta, justamente la recta que pasa por el origen y por A. ¿Sí? Es decir, área es base, que viene siendo el módulo del vector U, por la distancia desde C hasta la recta que pasa por O y pasa por A. Bien, para ello vamos entonces acá a calcular el módulo de U. Como las componentes de U son A y B, el módulo de U sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Bien, y para tener en cuenta quién es la recta que pasa por O y A, para ello pudiéramos determinar la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta va a ser, fíjense que esta ordenada es B y esta abscisa es A. Entonces la pendiente de esta recta sería B sobre A. Y como pasa por el origen, esa recta sería simplemente igual a B sobre AX. Es la recta esta que pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente B sobre A. A partir de acá, nosotros, multiplicando en ambos miembros por A e igualando a 0, pudiéramos escribir esta ecuación de la recta en el plano en su forma general. Y a partir de tener la ecuación de la recta en su forma general, ahora podemos calcular la distancia que hay desde C hasta la recta que pasa por O y A. Para eso, nosotros planteamos la fórmula de distancia, que simplemente en esta ecuación tomamos el valor absoluto del miembro derecho, en este caso de la ecuación, y donde está X e Y lo reemplazamos por las coordenadas de C. La abscisa de C es C minúscula y la abscisa y la ordenada de C, del punto C, sería D. Entonces ponemos, donde está X ponemos C y donde está Y ponemos D. Bien, y esto es valor absoluto. Y eso se divide entre la raíz cuadrada de ese vector normal a esa recta, que sería menos b al cuadrado, que es lo mismo que colocar b al cuadrado, más a al cuadrado. Esto es lo que queda como cantidad subradical. Bien, pero es lo mismo, acá ordenamos AD, lo colocamos como el minuendo, y menos BC, que sería el sustraendo, pero con estas barras que significan valor absoluto. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en esta fórmula de área, donde está el módulo de U, simplemente colocamos la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, y donde está la distancia de C a la recta,
colocamos esta expresión que teníamos acá. Podemos simplificar la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y lo que nos queda es el valor absoluto de AD menos BC. Pero si nosotros escribimos, fíjense, si nosotros escribimos las componentes de este vector y las de B la colocamos como las columnas de una matriz, es decir, la primera columna son las componentes del vector U y la segunda columna son las componentes del vector B. Justamente a esta matriz, si nosotros le calculamos su determinante, el determinante de A sería justamente AD menos BC. Por lo tanto, el área de este paralelogramo justamente va a coincidir con el valor absoluto del determinante de esta matriz. Y ahí vamos a enunciar esta propiedad a través de un teorema. Si A es una matriz de 2 por 2, el área del paralelogramo definido por las columnas de A es el valor absoluto del determinante de A. Esto incluso se puede generalizar para el caso en que la matriz A sea una matriz de 3 por 3. Y si es una matriz de 3 por 3, entonces el valor absoluto del determinante de esa matriz va a coincidir con el volumen del paralelepípedo definido por las columnas de dicha matriz. A manera de ejemplo, consideremos que tenemos tres vectores. ¿Ven? Un vector U, un vector B y un vector W. Y supongamos que el vector U, sus entradas son, o sus componentes son 4, 0, 0, del vector B es 0, 3, 0 y del vector W es 3, 2, 3. Entonces, con esos vectores nosotros podemos construir un paralelepípedo y con dichos vectores podemos formar la matriz de una matriz. Bien, justamente el determinante de esa matriz y en valor absoluto, porque podría habernos dado negativo, pero para que sea, como es el volumen es una magnitud positiva, entonces siempre planteamos valor absoluto del determinante. En este caso simplemente es 36. Obsérvese que ya acá esta matriz está escalonada, es una matriz triangular superior y su determinante se obtiene multiplicando las entradas que están en la diagonal principal. 4 por 3, 12 y 12 por 3, 36. Y el valor absoluto de 36 es simplemente 36. En este video mostramos lo que fue la regla de Cramer para resolver sistemas cuadrados, donde justamente se utiliza el determinante para encontrar la única solución en caso de existir. Es decir, si la matriz de coeficientes es invertible, ese sistema va a tener una única solución, pero acá es bueno aclarar que el uso de esta regla de Cramer es práctico usarla cuando los sistemas son de 2 por 2 y a veces pudiera ser hasta de 3 por 3. Pero ya cuando los sistemas son grandes y desde el punto de vista práctico pudieran, para los efectos prácticos manuales de sistemas que involucren hasta 5 o 6 ecuaciones y 6 incógnitas, bueno, se recomienda hacer uso de lo que sería el proceso de escalonar, es decir, construir lo que es la matriz aumentada y escalonar dicha matriz aumentada. Bien, pero no para nada se emplea ahí el método de Cramer cuando ya el sistema supera el orden 3. También vimos
una fórmula para calcular la inversa de la matriz utilizando lo que es determinante y la matriz adjunta, fórmula que también tiene un sentido teórico. Tampoco en la práctica para calcular la inversa se utiliza esta fórmula, pero es bueno que ustedes la conozcan, y también cuando son matrices de 3×3 uno la puede emplear. Bien, pero ya cuando son matrices de orden 4 o superior, conviene utilizar lo que sería el método de Gauss-Jordan. Y por último, vimos lo que fue la aplicación de los determinantes para el cálculo de áreas de paralelogramos y cálculo de volumen de paralelepípedos. Por eso le dejamos la siguiente propuesta. Utilizando la regla de Cramer, obtenga la solución de este sistema lineal.